tengo un invitado muy especial. Se trata de un hombre que fue nada más y nada menos que presidente de la Zonal Judicial en la nefasta y terrible época de Pablo Escobar. Pero desde muy niño se dedicó a la escritura y es un poeta tremendo, sobre todo que es muy prolífico y tiene una especialidad que es las espinelas, de una poesía donde la hace inclusive regresiva, que suena lo mismo, tiene el mismo sentido de atrás para adelante. O sea, si uno no la puede escribir para adelante, ¿cómo será escribiéndola de para atrás? Jaime Jaramillo Corrales, también conocido como Cóndor Andino o el Gran Peregrino, ¿cierto? Jaime, Ah, bienvenido. Esta es mi tierra. Qué gusto tenerte aquí desde Huesca, España, Jaime. Adelante. gracias, Jorge. De verdad que el honor es para mí demasiado inmenso que tú me hayas invitado a tu programa, porque de verdad te lo he dicho en varias oportunidades. Siempre te he profesado, perdón, una gran admiración por lo que haces como actor, como periodista, como persona, como ser humano. Y sí, aquí estoy dispuesto a absolver todos aquellos interrogantes o preguntas que a bien tengas hacerme. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Jaime, supongo yo que quieras saber, ¿por qué estás viviendo en Huesca, España? Tengo entendido que hace como 6 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes habías vivido otros poco de años. ¿Qué pasó la primera ida y ahora que volviste? Sí, yo llego a España por primera vez en enero del año 1990. Llegamos un grupo de magistrados, jueces, porque nos obligaron a salir del país. A mí personalmente, dado que fui quien llevó a cabo las conversaciones iniciales para la entrega de Pablo Escobar a la justicia. En el año 1989, siendo yo exactamente el presidente de Azonal Judicial en Antioquia, que era el epicentro de la guerra que declarara el cartel de Medellín, en cabeza de su capo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno, esto ocurrió, y creo que ya te había hecho un adelanto sobre el particular, Jorge, en virtud a unas declaraciones que yo hago en un noticiero que era muy escuchado, no sé si todavía, pero estoy hablando de hace 30 y algo de años, 33. 33 exactamente. Era un noticiero en Radio Super que dirigía Juan B. Cataño. Ah, Entonces me tuvo como invitado especial un día. eh, Estábamos llevando a cabo un cese de actividades, o sea, un paro como se le conoce allí. Aquí se habla de huelga. Bueno, eh, entonces, cuando me pregunta, en primer lugar se sorprendió mucho porque yo llegué con suficiente antelación a la emisora y cuando él llegó, le preguntó, no sé si fue al control o alguno de sus compañeros, que qué pasaba con el presidente de la zona judicial que no había llegado. Y yo estaba allí sentado cuando le dicen, míralo allí, y dice, no, no puede ser, este hombre está muy joven para ser presidente de la zona judicial. Y asumiendo lo que está asumiendo ahora, le dije, sí, me tocó en suerte históricamente asumir este momento. Entonces me pregunta qué opinaba yo respecto a la extradición. Mi respuesta fue rotunda, tajante. Me opongo a la extradición. Dice, pero ¿cómo que te opones a la extradición si el hombre que les ha declarado la guerra, que los quiere exterminar, es precisamente el que debe ser trasladado en extradición a Estados Unidos, a Norteamérica? Le dije, no, eh, esto de oponerme a la extradición se lo digo como Jaime Jaramillo, como el hombre, como la persona que soy, más no como el funcionario y mucho menos como el presidente de Azonal Judicial. A ver, ¿cuáles son las razones? Por principios de soberanía, pero ante todo, por mi formación jurídica, mi formación ideológica, considero que todo nacional colombiano debe ser juzgado por la justicia colombiana.
Perdóneme, Además, doctor Jaime, si usted estaba a contra de la extradición y eso era lo que precisamente buscaba Escobar, que no lo extraditaran, ¿por qué usted fue obligado a salir? Entonces no fue él quien lo amenazó. bueno, Jorge, en virtud de esto, yo inicio las primeras conversaciones con Pablo porque llegó a su conocimiento que yo había dado estas declaraciones a través del noticiero de Juan B. Cataño en Radio Sucre, que tenía una audiencia bastante copiosa. Bueno, cuando estoy con él ya le explico las mismas razones que hace un momento comentara, porque yo me declaraba en contra de la extradición. Y pues, si yo trabajo con una empresa, en este caso se trata de la Judicatura Colombiana, del Poder Judicial Colombiano, pues debo creer en ella y defenderla. Le dije, no fue por hacerle un guiño a usted, porque a lo mejor pensaría que estaba interesado en recibirle alguna suma de dinero. Le dije, no, señor. Si quiere que hablemos, señor, perdón, en primer lugar, yo sé que usted me quiere presentar un pliego de exigencias, de peticiones. Yo lo primero que le voy a exigir para que sigamos hablando y posiblemente llegar a una negociación es que usted detenga esta guerra absurda, porque usted está presionando al alto gobierno, al ejecutivo y al legislativo, asesinando a la rama judicial, al poder judicial. Y el ejecutivo no le está copiando a usted, el legislativo menos, porque le dije, ha escuchado esta frase, eh, que la justicia es la cenicienta de los tres poderes públicos. Pero sí, dije, entonces, esa cenicienta de los tres poderes públicos, que es la justicia y la rama judicial, no le interesa a los otros dos poderes, tanto al ejecutivo como al legislativo. Y usted puede, si tiene el poder necesario para exterminar a todo el poder judicial de Colombia, y no va a lograr su cometido. Antes le está haciendo un favor a los otros dos poderes porque la justicia les es muy estorbosa, porque la justicia también se les aplica a ellos y son los que legislan, los que decretan, y es bien sabido por todos que echa la ley, echa la trampa, y ellos son los que hacen las trampas para poder salir bien librados. Y tenga por seguro, le dije, señor Escobar, que su lema de preferir primero una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos no se le va a cumplir. Le dijo, hombre, y sabe que es primera vez que alguien me habla en esos términos y me hace comprender lo que yo he venido haciendo. Le dice, pero ¿qué pasa si tengo un pool numerosísimo de abogados? Le dije, sí, yo sé, incluso en su pool hay algunos que fueron compañeros míos de universidad. No se lo han dicho, no sé por qué. Yo vengo a hablarle como funcionario del Poder Judicial y como presidente de Nacional Judicial, pero más que todo como Jaime Ignacio Jaramillo Corrales. Me dice, de verdad que no sé qué pensar. Estoy siendo engañado o simple y llanamente alguien quiere dilatar todo este proceso. Le dije, no, simple y llanamente nadie lo está engañando. Eh, Escúcheme, le dije, que le tenga que decir que su ambición de poder económico y también poder político, porque usted ya más o menos saboreó algunas pequeñas mieles de las vidas políticas. Él fue político, él fue representante a la Cámara para que la gente pues recuerde, ¿no? Suplente del señor Jairo Ortega Ramírez. Jairo Ortega Ramírez, cuando lo permitía la Constitución, lo de las suplencias, que ahora no existen las suplencias, ¿no? Eh, entonces le dije, es usted mismo, no trate de encontrar responsables de lo que está aconteciendo o de lo que usted ha querido hacer y no ha hecho. Eh, Le digo, vea, para que nos entendamos, primero que todo, ordene un cese al fuego
contra el Poder Judicial de Colombia. Y yo le voy a explicar por qué, y sentémonos a negociar y díganos qué es lo que usted quiere para entregársele a la justicia colombiana. Lo que yo le pido es que detenga esta absurda guerra, este desangramiento monstruoso. Ya para ese momento en Medellín nos había asesinado unos 60 compañeros entre Ya habían molestados. caído, perdón, los amigos de la Didas y el doctor Abad, Abad Gómez, todos esos ya habían caído o no. Perdón, toma un poquito de líquido. Ah, sí, claro, porque usted viene, de ahora viene de un examen médico, que si ya habían caído el doctor Abad Gómez, Los doctores Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancourt, Luis Felipe Vélez. Luis Felipe Vélez fungía su cargo como presidente de ADIDA, así, Asociación de Doctores de Antioquia, y Héctor Abad y Leonardo Betancourt, de ambos salud. médicos, ambos médicos, fungían el cargo de presidente y vicepresidente del Comité para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos en Antioquia, del cual yo hacía parte. Desde la época de la fundación del comité, yo me sumé y estuve siempre al lado de todos estos grandes hombres. Perdón, eh, doctor, qué pena, yo no dejo hablar y me muero por la ganas de hablar que al hijo de él, a Héctor Abad Facio Lince, casi se lo derrean ahora en Ucrania, hombre, porque se cambió de puesto con una periodista amiga de él y una esquirla mató a la periodista que estaba sentada en la silla del hijo, o sea que casi muere pues en un accidente también lamentable. Eso fue hace poquito, en la sí, guerra. así en esa guerra. Siga, doctor, que yo lo interrumpo mucho. Sí, bueno, entonces eso fue las muertes de Luis Felipe, Héctor Abad y Leonardo en el Eh, año 1987. Ahí en las puertas de Adidas, ¿cierto? Exactamente. Yo había quedado de encontrarme con ellos, con Héctor Abad y Leonardo, para, en nombre del Poder Judicial, pues rendirle un homenaje póstumo a Luis Felipe, quien fuera también mi gran amigo y había sido asesinado el día anterior. Bueno, ocurre que mi hijo primogénito pues estaba recién nacido, estoy hablando de mi hijo Julián Andrés, y bueno, eh, creo que tenía mucho rol en mí de padre, ese instinto paternal, de estar colaborando en los cuidados del bebé, y como llevaba ya bastantes noches, bueno, sin poder conciliar el sueño, hemos dicho, estaba más trasnochado que un bombillo, como suele decirse. Le había pedido a quien fuera mi esposa y a su hermana, mi cuñada, que me llamaran muy temprano porque yo tenía una cita que cumplir y era inaplazable. No me llamaron porque cuando yo despierto y miro el reloj, digo, ya pasó la hora de la cita, les, les reclamé acerca del por qué no me habían llamado y bueno, la respuesta pues fue muy obvia, que me veían pues profundamente dormido y preferían que descansara. Así de pronto después me molestara del por qué no había sido llamado. O sea que le debes la vida a tu hijo, la primer vida que trataron de quitar. Bueno, perdóneme, ¿por qué entonces? Eso se supone que fue por esos problemas, la misma cosa que tuviste que salir del país. Y esta segunda vez, que fue hace 6 años, ¿por qué volví? O sea, ¿cuándo regresaste a Colombia? Ya estabas normalizando tu vida, ya como poeta y declamador, que además lo hace muy bien, como actor también, y ya estabas radicado otra vez en Antioquia, en Medellín. ¿Qué pasó para tener que volver a huir, a ser pues peregrino? Sí, pero acerca Así. del interrogante de esa primera salida mía en el año 1990, no fue en ningún momento el cartel de Medellín, porque por el contrario me querían más vivo que nunca, porque
después de haber adelantado las negociaciones con Pablo y haber llegado a un arreglo, a unos acuerdos, entre ellos pues fue el de construirse su propia cárcel, que fue de muy arduo debate llegar a concederle ese punto, pero se le concedió. Lo que no se le pudo conceder nunca fue la impunidad que él exigía para él y todos los miembros del cartel, ¿no? Bueno, esa información se filtró al cartel de Cali, porque lo que querían los de Cali era que Pablo fuera extraditado, Ah, por- porque era un enemigo. su piedra de tropiezo. Entonces, al enterarse, a través del señor Maza Márquez, que ya sabemos a quién me estoy refiriendo, que este servidor, Jaime Jaramillo, había llevado a cabo eh, estas conversaciones con Pablo Escobar, pues como estaba todavía en cierne el proceso mismo de su entrega y todo lo demás, eh, yo fui secuestrado en una oportunidad con el propósito de ser eliminado, ejecutado, y bueno, es largo de contar, en aquella oportunidad yo creo que fue un milagro el que me salvó la vida, porque ya cuando el hombre estaba dispuesto a tirar del gatillo y sentí que tenía el cañón de un arma sobre mi nuca, pues yo ya me daba por muerto, ¿no? Pero se recibió una contraorden para que no se llevara a cabo la ejecución. Un atentado que sufrí también en Medellín, allí en la calle San Juan, en la avenida San Juan. Bueno, después me enteré que todo eso provenía del señor Maza Márquez, y él le prestaba su servicio al cartel de Cali como informante y otro, bueno. Entonces, quería hablarte al respecto porque me preguntabas cuáles habían sido realmente las razones por las cuales salía del país en el año 1990. Y no era el cartel de Medellín el que me estaba acosando y apoyando, ¿no? Tenía que ver el cartel de Cali directamente, pero el cartel de Cali tenía a su servicio a Maza Márquez. Delicado, hombre, eso es para sostener. Sí, señor. Eh, Eso es verdad. Y esa información la recibí de parte de inteligencia a nivel de, bueno, a nivel militar, a nivel en aquel entonces de organismos de seguridad. De hecho, tú sabes cómo terminó el DAR, ¿no? Pues, tuvieron que suprimirlo. Sí. Eh, Entre otras cosas, un compañero nuestro perdió la vida en Bogotá, siendo escoltado por dos hombres del DAS, un juez. Iba protegido con chaleco antibalas, protegido por dos escoltas a cada costado. Y quien dispara hace que el proyectil penetre. Los chalecos antibalas en los costados tienen una pequeña abertura, es como lo que une las dos partes del chaleco, Entra por aquí como la costura. exactamente, que une la parte de la espalda con la parte, Ahí le metieron el balazo, la parte torácica. Y por ese espaciecito que podría ser lo que estoy significando aquí, pero es cabía la bala. exactamente. Entonces, nuestro interrogante, y se lo hicimos saber a un experto en balística allí en medicina legal y a los mismos médicos legistas que practicaron la necropsia. En primer lugar, el experto balístico dijo, para asesinar a alguien en esa forma, no lo logra ni un francotirador, por muy buena puntería que tenga.
sí está apostado que por lo general los francotiradores lo hacen desde los altos edificios A y 100 todo. metros. Y, y- y con esto de miras telescópicas, dice, no lo había podido lograr. Además, eh, analizan la pólvora que había en el cuerpo, ¿no? Y todo esto. Dice, fue un disparo A quemar ropa. eh, que se produjo, digamos, a una distancia de 30 centímetros, eh, que es lo que alcanza el brazo cuando se extiende. Y conclusión, lo asesinó el escolta de ese lado, de ese costado que iba allí. Entonces, unos días después me llama a mí el director del DAS en Medellín, el director del DAS en Antioquia. Estaba bastante amenazado y bueno, ya lo del atentado y estas cosas, para decirme que desde Bogotá le habían ordenado que dispusiera de un equipo para que me escoltaran, que me iba a proporcionar un chaleco antibalas, un vehículo blindado. Y le dije, no, le agradezco mucho. ¿Por qué? Le dije, porque lo que acabo de explicarle. A un compañero en Bogotá le han quitado la vida y fue uno de los hombres del cuerpo al cual usted pertenece. Porque yo siempre he tenido la particularidad de decir las cosas de frente, llamarlas por su nombre. El hombre se sorprendió en grado sumo, quedó perplejo y me dice, lo que usted me está afirmando es demasiado grave. Le dije, no, es que yo no se lo estoy afirmando, se lo estoy transmitiendo y si quiere constatarlo, hágalo con medicina legal en la ciudad de Bogotá. Oiga, bueno, y entonces ya usted, ahí pues los que huyen, cuando usted se dio cuenta de todo eso, llegó a España, se puso, se dedicó, se olvidó de la judicatura, se olvidó de todos esos líos y esas experiencias tan difíciles y se dedicó a la escritura a la cultura, a declamar, a hacer conferencias. Cuéntenos entonces cuando regresó a Medellín, estaba en esa parte porque aquí tenemos, en 10 minuticos tenemos que cortar y hacer la segunda parte otro día. ¿De acuerdo? No, este primer exilio fue relativamente corto, un año. Me dediqué a trabajar con la Universidad Complutense en Madrid y hacer algunas especializaciones en Derecho, obviamente también dedicado a la literatura, pero regreso a Medellín, eh, me vinculo unos meses después nuevamente con la judicatura, ya en el municipio de La Ceja, cercano a Medellín. Bueno, y para absolver la segunda pregunta, de por qué es algo en La esa segunda vez. la segunda, esta no es la segunda, esta viene a ser ya la cuarta. Ah. Eh, ¿Por qué te siguieron amenazando? ¿Por esos líos viejos? ¿O porque si te fuiste, estuviste por allá un año? Pues supongo yo que eso se olvida, esos líderes malos se mueren también, los matan, se matan entre ellos. ¿Por qué? no, Es decir, ¿qué pasó ahí en ese interés? Porque me interesa mucho, después de esto, en la parte cultural, porque Jaime Jaramillo Corrales se ha convertido en un escritor de mucho impacto, ha sido bestseller en varias oportunidades porque además es muy prolífico. Tiene muchos libros, como 15, 20 o 25, pero además los últimos han sido bestseller en la plataforma digital Amazon. Pero bueno, volvamos allá, doctor. Equidad se escribe con E de educación. Unidos construimos y mejoramos 1.500 escuelas, más oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de nuestro departamento, porque queremos verlos felices y cumplir sus sueños con el poder transformador de la educación. Unidos lo logramos. El deporte es alegría y esperanza. 124 nuevos y mejorados escenarios deportivos en toda Antioquia.
Hoy los habitantes de 67 municipios de Antioquia tienen modernos espacios para la diversión, la sana convivencia y las prácticas deportivas, inversiones históricas para que todos disfrutemos y cuidemos la vida. Unidos lo logramos. Las distintas oportunidades por las cuales he tenido que abandonar el país, cosa que es bastante dolorosa, el exilio duele mucho. Ha sido por mi compromiso permanente, mi compromiso indeclinable por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los más débiles. Pero en esta oportunidad tiene que ver muy directamente con la oposición que yo presenté frente a los acuerdos de paz en La Habana con las FARC. Yo constituí un movimiento que nos empeñamos con mi compañero, yo como el fundador del mismo movimiento, pues fungí y sigo fungiendo como director del mismo, con un gran amigo, juez de Bogotá, Orlando Marín Sánchez. Y entonces bautizamos el movimiento con el nombre de la Toma Poética de la Paz, pero no porque fuera exclusivo para poetas, no, sino que como que dándole esa trascendencia a lo que es la toma de algo tan grande que es la paz, y hacerlo desde la poesía, la toma poética de la paz. Pero esto se hacía extensivo a todos los artistas en general, poetas, escritores, actores, músicos, en fin, y mucha gente se adhirió. Entonces, en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en el año 2015, cuando dimos por constituido el movimiento, la Toma Poética de la Paz, yo le digo, de frente al señor Juan Manuel Santos y a las FARC, pues que estaban negociando una paz que en realidad no tenía ningún futuro, porque lo estaban haciendo de espalda a la realidad del pueblo colombiano y no teniéndolo en cuenta al mismo pueblo como constituyente primario que es. Que simple y llanamente estaban negociando lo de ellos. El señor Juan Manuel quiere un premio Nobel y ya está hablando del Nobel sin siquiera haberse firmado las actas finales de los acuerdos de La Habana. Y las FARC están negociando lo suyo, que no tiene que ver nada con su norte revolucionario porque lo perdieron hace mucho tiempo. Entonces, ya pueden también concluir, cuando yo digo están negociando lo suyo, a qué me quise referir. Y eso lo sabe el mundo entero. Y aquí se brincaron el plebiscito ganó el no y ellos firmaron por el sí, porque el que tiene las llaves, pues hace lo que le da la gana. Exactamente. Entonces, una de las cosas más atípicas y yo creo que anormales se dan en Colombia y tienen que ver directamente con esas negociaciones de paz que en ningún momento se llevaron a feliz término con las FARC, porque como bien lo sabe íntegramente el pueblo colombiano, algunos volvieron a alzarse en armas, otros... Ahí están, todavía los tales disidencias. Y ahora hablan del entrampamiento al pobrecito de Sarchitriz, eso se volvió pues un lío tremendo. Sí, y otros fueron premiados para que llegaran A ganarse 40 y pico millones al Congreso. al Vea, Congreso. doctor, usted habla mucho, pero todo muy interesante. La verdad que sí. Tenemos que suspender el programa porque esta plataforma no deja grabar sino 40 minutos y me da miedo que pronto nos corte sin lograr. Entonces, quedamos casos para el próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy teníamos al doctor Jaime Jaramillo Corrales, quien fue un juez de la República, claro, de Azonal Judicial, fue su presidente, tuvo muchos inconvenientes, ha tenido que salir huyendo, como los de Villadiego, del país. Doctor Jaime, estamos hablando en una próxima oportunidad.
De acuerdo, mi querido Jorge, estaré siempre presto para cuando tú también tengas escucharme y transmitirle a, a la gente, al pueblo en general, lo que ha ocurrido y no puede volverse a presentar, no puede volverse a replicar, porque esta es la historia de Colombia, la historia política y social de Colombia, de la cual he hecho parte a lo largo de 54 años. Bueno, nos estamos viendo el próximo sábado, Dios mediante.